Dice la Mishnah número 8, Rabbi Elazar Ish bar Tutá Omer. Rabbi Elazar, así los llamaban, anteriormente no habían apellidos. Entonces, por lo general se dice hijo fulano de tal, pero muchos jamim lo reconocían por el lugar donde vivían. Eso es algo que ya lo había mencionado en una ocasión, que hasta no hace mucho también los apellidos pusieron por los lugares donde vivían, como el famoso concepto toledano de Toledo, pero antes los llamaban así, Rabbi Elazar Ish bar Tutá, un nombre de Bartutá, de un lugar que se llamaba Bartutá. Antes habíamos dicho de Rabbi Halaftá, hombre de Kfar Hananiah, también de un lugar, para ubicar quién era, y lo reconocían porque era el rabino de ese lugar. Ok, ¿quién era este Rabbi Elazar Ish bar Tutá? Encontramos en el Talmud, en el tratado de Ta'anit, se menciona que era impresionante la característica que tenía de siempre querer ayudar, pero se desvivía, daba todo lo que tenía por ayudar. Y comenta el Talmud, es muy curioso, algo muy poco visto. El Talmud del Tratado de Ta'anit, página 24, dice de que los Gabaim, los que juntaban Tzedaká, cada vez que lo veían a él, salían corriendo, se escapaban. Yo creo que es lo contrario a lo que conocemos el concepto. Se escapaban ellos, no se escapaba él. ¿Por qué? Porque sabía que les iba a dar todo lo que tenía, aunque se esté perjudicando. Se desvivía por ayudar. Él sabía que todo lo que tenía era para hacer el bien. Entonces sabían que iba a perjudicar a su familia, y entonces se escapaban. Siempre pasaban lejos de su casa, si lo veían de lejos se iban a otro lado para que él no se les acerque a darle. No sé, se hace, muy raro ese concepto, ¿no? Creo que no lo conocemos, no es tan común. Siempre, a veces al revés, ¿no? Uno dice, no estoy, o lo que sea, cuando vienen a colectar dinero, o trata uno de evadir, o decir, ahorita no puedo, ven mañana. Pero él era exactamente lo opuesto. Y cuenta el Talmud, ahí en el Ta'anit, que en una ocasión, él justamente iba a casar una hija. Entonces salió con el dinero que tenía para comprar lo que necesitaba su hija para casarse. Y justo estaban pasando cerca los que juntaban de acá para cosas importantes, necesidades. Y cuando lo vieron a él, se empiezan a escapar. No querían que él los alcanzara. Y él empieza a correr tras de ellos. Y les dice, porque no sé por qué percibió que era para algo importante o había oído algo así. Les dice, bajo juramento, bueno, no directamente que juraron, pero dice, tienen que decirme para qué estaban ahorita colectando dinero. Dice, ¿por qué salieron a colectar dinero? ¿Para qué necesidad? Entonces ellos lo tuvieron que decir, los hizo casi jurar. Dice, bueno, la verdad es que hay una pareja de huérfanos que se tienen que casar. Y bueno, no tenían quien los apoye, y casarse es algo muy importante, entonces salimos a colectar para ayudarlos. Cuando él oye eso, agarra todo el dinero que tenía para comprar, para casar a su propia hija. No es que era rico él, lo que había ahorrado, lo que tenía, se los da a ellos. Les dice, es más importante casar a esos huérfanos que a mi propia hija, porque ellos no tienen a quién recurrir, no tienen cómo resolverlo. Yo de alguna manera me las voy a arreglar, voy a conseguir, voy a buscar una solución. Y les da el dinero. Ya no les quedó otra a estos Gabaim, a los pobres que siempre se escapaban de él, pero ahorita los atrapa. Él los atrapó y bueno, tuvieron que aceptarlo porque los obligó. Está caminando y se da cuenta que le queda en su bolsa una monedita que no se les alcanzó a dar. Dice, bueno, con esa monedita voy a comprar por lo menos algo de trigo, ¿no? Para las necesidades básicas, lo que le alcanzaba con una monedita. Compra algo de trigo
y tenía junto a su casa como una bodega o algo así, y ese poquito de trigo lo pone ahí. Y se va a estudiar, se va a Beit Midrash. Total, la mamá ve a su hija y le dice, ve a ver qué te trajo tu papá. El papá había salido a comprar las necesidades para la boda. Entonces dice, ve a la bodega para ver qué puso ahí, qué compró y qué preparó para la boda. Salió con su dinero a comprar las necesidades. Va la hija a la bodega, quiere abrir la puerta y apenas empieza a tratar de abrir, estaba repleto, todo un lugar amplio, repleto de trigo. Dice ahí el Talmud. Yo sé que a veces cuando oyen estas historias, pero son historias literales del Talmud, de grandes Jamim, es difícil creer, ¿no?, de estos milagros. Pero dice que Dios le hizo un milagro por ese mérito y esa entrega que él tenía por ayudar. Con esa monedita lo que compró hizo que se le llene toda la bodega por un valor que valía mucho más de lo que él ayudó a los pobres. Y ahí termina la historia, algo hasta también más increíble todavía, que va la hija a donde él estaba y le comenta, mira Dios cómo te premió el milagro que se te hizo. Y cuando él se entera de eso, decide, no quiere usar el milagro que Dios le hizo para él. Le dice, utiliza solamente lo que necesitas. Dios no lo quiera como si fueses una mujer pobre que yo ayudaría igual. Tus necesidades básicas, no más. Lo demás es para los pobres. Bueno, son conceptos que tenemos que aprenderlos. Digo, tal vez no a ese grado, ¿no? Porque no creo que haya una persona que se tengan que escapar, los que vienen a colectar dinero, escapar de él para que no les dé todo su dinero, ¿no? No creo que exista hoy en día alguien de ese nivel con esa visión. Pero si no vamos a llegar a ese nivel, por lo menos aprender, porque en base a su esencia, como él era, vamos a ver la enseñanza que él nos da, que coincide de forma perfecta y absoluta con su esencia y con su personalidad. Justamente vamos a ver lo que nos enseña. Pero me acordé de un chiste, ahora sí también de lo contrario, ¿no?, a esta actitud. Dicen que una persona que era muy, pero muy coda y la conocían todos como que no daban un centavo, fallece. Bueno, lo están acompañando sus hijos en la levayá cuando llevan el féretro a enterrar, pero los hijos estaban tranquilos, no estaban llorando, nada. De repente es común que alguien de la Jebra o alguien que se encargaba de juntar tzedakah empezó con una alcancía a juntar tzedakah. Y después observan que sus hijos se ponen a llorar. Entonces alguien le pregunta, a ver qué pasó. Pasamos un rato, estaban tranquilos. De repente empiezan a llorar. ¿Qué cambio hubo? ¿Qué pasó? Le dicen, miren, les des la verdad, todavía no creíamos que nuestro padre falleció. No lo digerimos. Recién estaba vivo y de un momento a otro no creíamos. Pero en el momento que vimos a aquel que pasó con la alcancía a juntarse de acá y mi papá no se levantó y se escapó, entonces ahí sí nos dimos cuenta que estaba muerto de verdad. Por eso empezamos a llorar ahorita, porque siempre que se acercaba a alguien se escapaba. Obviamente que es un chiste, pero lamentablemente a veces llega a suceder eso, que cuando una persona tiene el sentimiento creyendo que él está haciendo un favor a otros, que de su dinero está dando. Pero vamos a ver lo que nos enseña este Jajam para cambiar esa visión. Este Jajam que lo predicó con el ejemplo, que como dije, tenían que escaparse para que no les dé todo su dinero. Vamos a ver cuál es la enseñanza tan sabia que nos da. Hombre de verdad decía, tenlo mishelo sheatá veshelach shelo. Dice, cuando tú das tanto una ayuda de tzedakah o haces un favor, le tienes que dar a Dios de lo de Él. No es lo tuyo, lo que Él te dio. ¿Por qué? Sheatá veshelach shelo. Que tú y todo lo tuyo le pertenece a Él. Dice, Él te dio todo. Si te está pidiendo que hagas algo, es con lo que Él te dio.
No sientas que es tuyo y lo tienes que dar. Y dice, Vejem be David Omer, así dijo acerca de David, dijo en el libro de Ibrea Yamim, que es uno de los últimos libros de Ketubim, dice, porque todo es tuyo y de tu propia mano te dimos. Que dice, lo que estamos dando es lo que recibimos de ti. Así lo dijo el rey David. Ok, vamos a analizar un poquito este concepto que tiene un mensaje muy impactante, ¿no? Y muy, muy real. Justamente, dicen nuestros sabios, explican un pasuk que dice, Mik dimani va shalem. ¿Quién, dice Dios a nosotros, quién se me anticipó y le pido que me pague? ¿Qué significa? Dice, yo te pido un ejemplo, que te pongas una mezuzá en tu casa. Pero antes, acuérdate que antes de pedirte que pongas una mezuzá, te di una casa. Primero te di la casa, después te pido que pongas una mezuzá. Primero te doy un hijo y después te pido que le hagas Brit Milá. Primero te doy un campo y después pido que saques el diezmo para los Kohanim. Primero te di dinero, después te pido que des de acá. Quiere decir que Dios primero nos da la vida, nos da todo lo que tenemos y de ahí nos pide que hagamos cosas buenas con eso, porque realmente somos administradores. Tenemos que recordar, uno se siente, yo soy el dueño poderoso, trabajé, logré. Todos sabemos perfectamente que Dios no lo quiera. La rueda de la fortuna, uno de un momento a otro puede perder todo y de un momento a otro puede hacerse millonario. Es decir, lamentablemente pasa que un temblor, uno puede llegar a perder todo, un cambio de gobierno, tantas cosas. Tenemos que acordarnos que hay alguien en el cielo que lo controla y que Él nos da lo que tenemos. Y entender que tenemos, el que tuvo suerte y que Dios lo puso como administrador del dinero para probarlo, para hacer el bien, tiene que ser un buen administrador. Somos el administrador de todo lo que pertenece a Dios, toda la creación le pertenece a Él. Si uno tiene más, tiene que saber cómo administrar correctamente, porque esa es nuestra misión. Acordarnos que lo que estamos dando es lo que Dios nos dio y estamos aprovechando y administrándolo correctamente. Sí, Dios hizo pobres y ricos, pero justamente para darle la oportunidad a la persona que puede ayudar, que haga lo correcto y que sea caritativo. No es fácil verlo de esa manera, pero también es incorrecto verlo de otra manera. Es el ejemplo famoso, ¿no? Que una persona llega a visitar a la otra y le trae de cortesía una caja de chocolates. ¿Ok? Bueno, digo, la ética de visita se dice cuando alguien te trae una caja de chocolates y le sirves cosas, le sirves de unos chocolates que trajo. Pero esta persona no quiso hacer eso, los guardó. El que se lo trae tenía esa caja 50 chocolates, 50 así chocolates finos, bombones. Le dice, oye, ¿sabes qué? La acabo de comprar. Estaba buscando el chocolate suizo más fino que hay por el cariño que te tengo, pero nunca lo había probado. Se me antojó. ¿Me puedes convidar un chocolate de la caja de los 50? Y el otro se le queda viendo y dice, oye, ¿qué te pasa? Es mío. Tú me lo trajiste, es mío, ¿por qué te voy a dar a ti? Imaginémonos cómo quedaría esa persona. Qué mal se vería una persona que le diste 50, te está pidiendo uno y le dices, no, es mío. Y a veces sucede algo similar. A veces podemos actuar de esa similar. Dios nos da 24 horas, nos da salud, nos da dinero. A veces nos pide, oye, una hora dedícala para tu superación. No es hacer un favor a Dios, no es exacto como el ejemplo, porque en el ejemplo le regalé al otro chocolates, primero, que ya es de él en verdad, y segundo, le estoy pidiendo para mí que me convide un chocolate, ¿ok? Porque yo lo quiero disfrutar. Pero cuando Dios nos pide de esas 24 horas que nos regaló, dame una hora
realmente no es para él no necesita, no es como la persona que necesita el chocolate para el sabor, para disfrutarlo. Está diciendo por nuestro bien. Dice, te doy 24 horas al día, otorga, dedica una hora a algo espiritual para tu superación. Te pido de las 24 que te di, dame una. Del dinero que te di, da algo, ayuda a tu hermano, que eres tú el administrador y tienes que saber distribuirlo. Entonces algo que tiene absolutamente una verdad absoluta y tenemos que vivir con esa visión, que lo que nos enseña este gran Ham, que como dije, él predicó con el ejemplo de forma exagerada. Dice, todo lo que él tenía lo quería dar, también uno tiene que cuidar su familia y no exagerar tanto. Dice, él porque confiaba decía, como el caso que conté, son huérfanos, yo los tengo que ayudar, después veo cómo yo le hago y tengo más medios para arreglármela. Pero sí, uno tiene que hacer las cosas equilibradas y tiene que cuidar y mantener a su familia. Pero de ahí a decir, no, ¿por qué voy a darle al otro? Si es mío, yo trabajé, acuérdate que todo lo que tienes te lo dio Dios, te está pidiendo algo y no actúes como esta persona que le piden el chocolate y se niega. Bueno, sigue la Mishnah, realmente aquí se divide en dos partes, es una Mishnah que tiene dos párrafos de dos Jamim diferentes y que dice lo siguiente, esta Mishnah hay que analizarla bien, entender su profundidad. Dice Rabbi Yaakov Omer, dice Rabbi Yaakov decía, hay una versión en esta Mishnah que no es Rabbi Yaakov sino Rabbi Shimon, que dijimos Rabbi Shimon se refiere a Rabbi Shimon Bar Yochai, pero la versión más aceptada es que era alguien que se llama Rabbi Yaakov. La verdad es que no pude encontrar una razón por la cual no se menciona el nombre del papá. Siempre dijimos, siempre dice Rabbi Elazar, hijo de fulano, o como dijimos, de tal lugar. Y en esta ocasión, de verdad, tengo que reconocer que no encontré el motivo que no menciona quién era el papá. Encontré un lugar quién era el nombre, cuál era realmente el nombre del papá, pero no sé por qué aquí no lo está mencionando el nombre del papá. ¿Quién era este Rabbi Yaakov? Fue uno de los alumnos de Rabban Shimon ben Gamliel, que ya lo habíamos mencionado, que fue presidente de la descendencia de Hillel, lo mencionamos en el primer capítulo, y había relatado ahí una historia sobre Rabban Shimon ben Gamliel con este alumno, que no mencioné ahí su nombre, que se llama Rabbi Yaakov, que una vez le dijo a uno de sus alumnos, a Rabbi Elazar ben Azariah, que se quede de pie, como que lo castigó. Lo había ya relatado, el que me siguió todas las Mishnayot lo va a recordar. Y se enojaron los jamín que estaban porque como que lo castigó, le hizo así pasar un mal momento, ¿no? Que se quede parado en toda su clase, por algo que no le pareció de cómo había actuado. Entonces decidieron que lo querían destituir como presidente de los Jamim, a ¿cómo se llama? A Rabban Shimon ben Gamliel, que era de la descendencia, era un gran jajam. Eso lo dijeron entre los alumnos. Y Rabbi Yaakov, que era uno de los alumnos de él, de Rabban Shimon ben Gamliel, oyó cuál era el plan. Pero ¿cómo lo iban a destituir? No podían, no tenían el poder para quitarlo. Decidieron que al día siguiente que iba a llegar, le iban a preguntar sobre una parte del Talmud. Todo esto lo cuenta también el Talmud, del tratado de Oxin. Es un tratado que se estudia muy poquito de impurezas, y dice, sabían que él no había llegado, era un estudio que estaba estudiado hasta el final, que no había estudiado eso. Entonces dijeron, vamos a preguntarle y no va a saber responder. Y al no saber responder, vamos a decir, no es digno de ser el presidente de los Jamim, al no tener un conocimiento que es parte del Talmud.
Este Rabbi Jacob, el que vamos a leer ahorita su Mishnah, se enteró eso, le dolió por su rabino y fue a su casa, fue en la noche y le dijo, te quieren hacer esto. Y le enseñó, él sí había estudiado bien todo ese tratado, se quedó hasta tarde en la noche y le enseñó de la A a la Z todo ese tratado con toda su explicación. Al día siguiente llega su maestro, llega como siempre al lugar de estudio y los alumnos, los otros que no sabían lo que había pasado en la noche, le preguntan acerca de ese tratado y él les responde fluidamente, de la A a la Z, esto es así, es así. Se quedaron ellos atónitos, ya no lo pudieron quitar, ya no tuvieron argumento, pretexto para destituirlo. Ya lo había contado una vez, pero justamente para recordar que es este jajam que se llamó Rabbi Jacob. ¿Quién era él? Él era nieto de Elisha ben Abuyá. Elisha ben Abuyá fue el maestro de Rabbi Meir Baal HaNes y fue Cohen Gadol, y él ya había también mencionado en otra ocasión de que él cuando era mayor renegó en Dios y se alejó de la Torá. Y el Talmud relata que Rabbi Meir, su alumno, no podía soportar no seguir aprendiendo de él. Entonces, aunque él se había alejado, igual le consultaba, porque tenía mucho conocimiento. Y cuenta el Talmud que iba en el Shabbat, Rabbi Meir caminando y él montado a caballo, violando el Shabbat. Igual así aprendía. Le preguntaron, ¿cómo haces eso de alguien que se alejó del camino y renegó en Dios? Le dice, es como una fruta que tiene espinas afuera y que tiene cáscara, pero adentro tiene dulce. Dice, yo tomo el interior y la cáscara la tiro. Dice, no recibo de él sus ideas ni nada, estoy tomando solamente lo dulce que tiene el conocimiento que tiene interior. Obviamente, para hacer eso es en la categoría de Rabbi Meir, que él podía cuidarse de no estar influenciado, porque una si va a ser alumno de un hereje, pues va a estar influenciado normalmente y eso no es correcto. En su categoría Rabbi Meir, que tenía su fortaleza espiritual bien sólida, él se pudo dar el lujo de hacer eso. Pero ese Elisha, él tuvo este nieto, que es Rabbi Jacob, el que vamos a ver ahorita lo que nos enseña en esta Mishnah. Y bueno, cuentan sobre él que justamente había un grupo de gente que eran apicorosim, que se renegaban en Dios y todo eso, seguían la escuela del abuelo y querían muchísimo que él fue el nieto y fue un gran jajam, querían jalarlo y convencerlo a que se aleja y que él también, como su abuelito, reniegue en la Torá, porque les iba a dar mucha fuerza a ellos, iba a ser un apoyo muy grande. Entonces trataban de convencerlo, obviamente que lo rechazaba de forma rotunda, y en una ocasión que él estaba de viaje, lo atraparon y lo secuestraron, y se lo llevaron a un lugar de ellos, y bajo amenaza les dijo, si no nos apoyas y declaras que tú reniegas en Dios, te vamos a matar ahí. Okay. Entonces él estaba haciendo tiempo para ver de dónde viene la ayuda de Dios, y le dijo, bueno, déme unos días para pensar en lo que ustedes me están proponiendo. Justo en el Inter, la hija de uno de ellos, que se dio cuenta que su papá y sus amigos estaban en un camino incorrecto y sabía valorar la sabiduría que tenía este jajam, entonces secretamente escribió una carta al pueblo donde él vivía, ahí estaban sus alumnos, y les contó lo que está pasando, que lo secuestraron, que lo denuncien con la policía y demás, y que vayan a rescatarlo. Y efectivamente recibieron esa carta, así hicieron, y al final lo rescataron. Pasó un tiempo, él se quedó viudo, este jajam, y esta joven que lo había ayudado también había abandonado a su papá porque no aceptó ese
esa visión, pero vivía en pobreza total, porque no tenía quien la mantenga. Va con esta jajam y le dice que la mantenga. Le empieza a preguntar quién es ella. Le dijo que es hija de fulano. Le dice ¿cómo? Dice, hija de fulano, dice, tu papá que renegó y así. Le dice, sí, pero yo lo rechacé y le dijo que se case con ella, que ella lo admira mucho de la grandeza. Le dijo, pero no puedo casarme con la hija de fulano. Le dice, tienes que saber, tú no te enteraste, pero yo te salvé la vida. Te iban a matar, yo fui la que secretamente les escribí y vinieron a rescatarte. Y se fue gracias a ella. Cuando vio la grandeza y demás, al final termina casándose con ella y fue una mujer muy virtuosa y fue la segunda esposa de este Jajam Rabbi Jacob. Bueno, vamos a ver qué nos enseña este gran Jajam. Dice así: Amealech baderech beshone umafsik mi mishnato. Aquella persona, vamos a leer primero el texto, vamos a ver algo, entenderlo porque es algo que sorprende mucho esta enseñanza. Dice lo siguiente: aquella persona que iba en su camino y está estudiando Torah, umafsik mi mishnato veomer manae lanze manae nirze, interrumpe su estudio y dice, qué bonito, qué bello es este árbol, qué bello es este campo. Ma'alea alaba katú, que ilu mitchayeb benafsho, le considera la escritura, la Torah, como si estaría poniendo en peligro su vida, es decir, como si Dios no lo quiera, mereciese hasta la condena de muerte, por decirlo así. Bueno, es algo realmente muy sorprendente esto que nos está diciendo este Jajam, porque nosotros sabemos que al contrario, tenemos frases del Teilim y llenos de alabanza a Dios, que es parte de reconocer la grandeza de Dios, es alabar justamente la creación, la belleza de la creación. El reconocer la belleza de la creación, cuidarla, tenemos obligación de cuidar el medio ambiente, es parte de nuestros valores de la Torah. A tal grado que decimos una bendición hace poco, que es obligatorio reunirse cuando comienza el mes de Nisan, que comienza la primavera y los árboles empiezan a florecer, decimos una verajá que Dios creó, agradecemos a Dios, creó árboles bonitos y lehanot bene Adam, para tener provecho de ellos. Se dice una verajá con el nombre de Dios y alabando a Dios por eso. Entonces obviamente que es positivo decir qué bonito es este árbol, y más si uno está alabando a Dios. Entonces hay que entender qué significa esta enseñanza que nos da este Jajam. Hay realmente diferentes explicaciones, muchas, pero obviamente que no se refiere así de sencillo, no decir de que uno que está en el camino, está estudiando y quiere distraerse un poquito y está valorando y alabando a Dios por la creación, seguro que no entra en esta condena lo que está diciendo. Entonces hay quien lo interpreta que aquí está hablando de una persona que está de un nivel muy alto, que está muy conectado con Dios y está concentrado en el estudio de la Torah, y utiliza un término, dice un mafsik mi mishnato. Mafsik se refiere que es un término muy particular, interrumpe, que se deja de lado, como que de repente, ya me cansé de eso. Dice, no interrumpir, quiere decir dejarlo, no es como que una pausa. Una pausa uno puede, estar en la mitad estudiando, ve un árbol y dice qué bonito es el árbol, pues obviamente que eso no tiene nada de malo. Pero aquí utiliza un término más fuerte, mafsik, interrumpe, y de repente le da más importancia a la naturaleza, que eso está correcto darle a la belleza, que al estudio de la Torah.
ambas son creaciones de Dios, tanto la Torah como la naturaleza, pero aquí es directamente la espiritualidad y la esencia, y esto es algo más indirecto. Entonces, cuando interrumpe y deja de lado y le da más importancia a eso, está cometiendo ahí un error grave, como que está degradando algo tan importante. El ejemplo actual de eso, de lo que significa, si una persona tiene una cita muy importante con un personaje, un presidente, y en la mitad, lo típico, ¿no? Le entra una llamada en el celular, y está en la mitad hablando con ese presidente o con un personaje, y sin más, responde la llamada. Obviamente que sería un desprecio y una ofensa. Estás conmigo, te di cita, estás hablando conmigo. Ahorita interrumpes porque te entró una llamada en el celular. Es algo muy común que sucede muchísimo, que uno demuestra a qué le da más importancia. Entonces, aquí también hay un concepto de decir, como que dejo de lado, interrumpo, es también una forma de demostrar y ser más importancia. Y es, como dije, hablando de alguien que está en un nivel alto, no una persona que de antemano está en el camino. Un momento va a comer, otro va a estudiar, otro va a ver la naturaleza y tiene programado eso, no se refiere obviamente a eso, a este dicho tan fuerte. Hay quien lo interpreta también más metafóricamente, con más profundidad, que dice, está hablando que uno educa a sus hijos en el buen camino, con los valores de la Torah. Me alejo de que uno está encaminado en eso. Y de repente, mafsik mi mishnato, interrumpe esas enseñanzas y empieza a voltear a otro lado, que se podría traducir en la modernidad. Dice, ay, mira cómo me hace ojitos toda la modernidad, los atractivos, el mundo, toda la diversión, a veces sin valores, y me hace ojos y dice, mana, y lanza, qué bonito es esto, toda la modernidad y lo material y todo, alejándose. Entonces ahí dice, se considera algo negativo, y obviamente tengamos en cuenta que aquí hace énfasis, dice, malea la vakatú keilu mitchayeb benafsho, como si estaría, como que merecería, Dios no lo quiera, la muerte, como si, no es que es real, obviamente que no la merece, pero el interrumpir y dejar algo tan importante de espiritual, o desviarse del camino y decir, esto es más bonito, me atrae más esto que lo espiritual, entonces así. Y dice aquí, ma'alea alaba katú, dice, lo considera el pasuk, pero realmente no cita ningún pasuk. Es extraño, porque todas las Mishnayot anteriores que vimos trae una referencia del pasuk que lo asocia. Aquí no trae, dice que le considera como, pero no dice dónde está escrito eso o dónde le considera. Justamente eso demuestra que lo está diciendo como una enseñanza, que es una enseñanza filosófica, ¿no? Que así lo ve, que una persona que interrumpe y resta el valor